Bueno, seguimos aquí en la otra mañana y don Fernando Puy, nos quedamos en, en marzo, ¿verdad? Comenzando marzo. ¿Qué más pasó en marzo, por ejemplo? Bueno, en marzo tenemos que hubo la situación con el Norwegian Escape, el crucero que visitó Puerto Plata en esa ocasión, y que saliendo, hasta donde se ha dicho, por una, ¿cómo diríamos? Por una, ¿qué sería? Una falta de previsión del capitán. Y este crucero, con miles de pasajeros, encalló. Sí, que la gente estaba asombrada de que qué pasa y qué pasa con el barco. Por suerte que esto no pasó a mayores. Gracias a Dios. Obviamente hubo que transbordar a los pasajeros, despacharlos por vía aérea, pero no fue una situación del destino, del puerto, sino que fue algo humano. Claro. Eso sucede. Eso sucede, claro. Y debemos decir que para este mes de enero, el Taino Bay, ¿cómo se llama? El destino, el puerto, Taino Bay tiene más de 70 cruceros previstos junto con el Ámbar Cove, en ambos. O sea, Puerto Plata como destino tendrá más de 70 cruceros en este mes. Y también en marzo, se recuerdan, yo pensé que no había sido en marzo, pero sí fue en marzo, fue lamentablemente tras varios días luchando por su vida en un centro de salud donde murió la bailarina y nuestra gran querida actriz Patricia Ascuasiati. Fue un hecho muy lamentable. Lo penoso es, a final de año se le dio salida a ella, la variación de medida de coerción, la mandaron para su casa. Vamos a esperar que la justicia realmente funcione y que por amiguismo y por lucha de poder a ella no la, yo no la puedo culpar, porque no sé si será, verdad, inocente o no, pero que la justicia realmente actúe. ¿Por qué? A ella la sacaron, por ejemplo, a la amiga que estaba ahí, pero hay muchos presos que han hecho cosas menores y nadie saca a esos pobres infelices. Ella porque tiene apellido, gente que la conoce, que le ha echado la mano de muchos nombres en este país, pero vamos a esperar que la justicia realmente trabaje. Por eso es que el caso no se siente tan antiguo, porque durante todo este proceso, durante todo el año, se le estuvo dando seguimiento al caso de Mariluis. De Mariluis, sí. Y luego ya para finales de año, pues entonces se le varía la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria. Sí. Lo penoso es que a Mariluis se le cambió la medida de coerción, pero hay miles de mujeres que han hecho cosas menores y no le varían la medida de coerción. El asunto de las medidas de coerción, y es bueno resaltarlo, es que la medida de coerción es una forma de investigar y de que no se distorsionen las evidencias, no se, ¿verdad?, los testigos, no. En el caso, entiendo, ¿verdad?, en particular de Mariluis, es que por su edad y ya la víctima principal, ¿verdad?, falleció, quizás el juez entendió de que sí podía llevar el proceso desde una prisión domiciliaria. Recordar que la prisión es algo que viene para cuidar el proceso. Bueno, yo quiero para concluir ese tema, yo quiero hacer una captación. La medida de cohesión, el Código Procesal Penal, en su artículo 224, tiene 7 medidas de cohesión. Exacto. ¿Qué es lo que sucede con el Ministerio Público? Que solamente pide medidas de cohesión. Nos gusta mucho la boda de los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted puede matar al presidente de la República y a usted le dan una fianza. Una fianza. Para entonces el fiscal comenzar el proceso con usted en su casa. Claro. Aquí no, aquí le tienen un terror el Ministerio Público. Por eso que después todito sale. Y ese código entonces, esas 6 medidas, ¿para qué son? Y tenemos las cárceles llenas. Tenemos las cárceles llenas porque aquí no hay cárceles preventivas. Aquí pero vámonos con el resumen, porque si nos metemos a analizar cada tema no vamos a terminar. Vamos a ser puntuales para ver si nos da tiempo de poder hacer todo eso. Nos vamos en el mes de abril. Vamos, la dama que comience ahora. Hubo muchas situaciones durante el mes de abril y uno de los casos más sonados fue el caso de las operaciones que se desarrollaron en esta ciudad de Santiago, ¿verdad? o que se apresaron que tenían su centro de distribución y trabajo en Santiago, y uno de ellos fue el caso Operación Discovery. Sí, muy sonado. A 8 de los 39 implicados se le dio 8 meses de prisión preventiva justamente a estas personas involucradas en esta red que trataba de ciberdelitos, desmantelando una serie de
atracos y situaciones que ellos hacían principalmente con extranjeros, en base a tarjetas, era mayormente que ellos trabajaban. Bueno, pero también recuerden que en abril fue Semana Santa, hubieron 34 personas que perdieron la vida durante el operativo de Semana Santa, que lamentamos y ojalá que esta Semana Santa podamos ser un poco más cuidadoso y no tengamos 34 muertos. En este mes también el presidente Luis Abinader anunció un aumento salarial. ¿Se acuerdan cuando ese hombre dijo eso? Sin precedente, del 24% de los trabajadores del sector de la construcción. ¿Se acuerdan eso? Sí. Correcto. Eso está bien. Sí. Hubo otro tema que pasó en abril, no, entiendo que sí fue en abril, y fue que el Banco Central inició el aumento de la tasa de política monetaria sí, para restringir el circulante y con esto frenar la inflación. Esto caracterizó todo el año 2022 y encareció la tasa de interés de todos los préstamos. También eso frena la inversión, pero es preferible eso que permitir que la inflación se salga de control y afecte a todos los ciudadanos. Nos vamos para mayo, Ariel. En mayo del 2022 falleció David de los Santos, un caso bastante conocido en el Hospital Darío Contreras del Distrito Nacional, luego de ser ingresado en ese centro con diversos golpes, después de haber estado detenido en el destacamento de la policía del ensanche Naco. Este fue un hecho que se recuerda que todavía está en los tribunales. ¿Ese fue el de la plaza? El de la plaza Sí, comercial. aún está en los tribunales. Bueno, y se quedará en los tribunales porque es en ese caso, para no alargar mucho, me parece que tiene que haber un turpén fuerte, que ese caso se ha quedado callado y guardado y delicadamente, porque ahí hay como decimos en mi campo, gato encerrado. Vamos a ver si en el 23 sale el Chavo del 8 y hace algo con ese caso. También fue encontrado en el mes de mayo muerto con múltiples heridas de armas blancas en una villa del complejo turístico Casa de Campo, me corrigen si me equivoco con el nombre, que Frey Richard, un ejecutivo estadounidense de Zonas Francas en la provincia La Romana. Horas después de esto, el complejo turístico aclaró en un comunicado que el matador entró a la villa con el consentimiento de la víctima. Ese fue otro hecho que marcó, ¿verdad? El siguiente es el profesor José Antonio Grullón Polanco, de 43 años, fue acusado de abuso psicológico y sexual contra 11 estudiantes, una profesora y una conserje en un liceo de la provincia de Santiago. Fue trasladado hace varios años desde otra secundaria por denuncias similares. Se recuerda que eso se anunció también. Y al mismo se le fue impuesto 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Como que el mes de abril fue un mes, ¿verdad? Como medio turbulento. Muy turbulento. Y nos vamos, abril y mayo realmente. Y nos vamos para qué mes entonces ahora. Junio. Para junio, ya hablamos de mayo, nos vamos para junio. ¿Qué pasó en junio? Sangre. Ay, padre, dígame, ¿qué pasó? Junio fue un mes muy sangriento realmente, y hay que decir que en comparación con otros años, el 2022 no fue tan sangriento al final, porque hubo menos casos de feminicidio, pero sí hubo muchos casos de muertes violentas, lamentablemente. Y, por ejemplo, en el mes de junio fue el fatídico asesinato al ministro de Medio Ambiente en ese entonces, Orlando Jorge Mera. Es que el tiempo ha volado. El tiempo vuela. Y todos, al momento que escuchamos la información, por ejemplo, en mi caso personalmente, escuché la información de lo que estaba aconteciendo en el Ministerio de Medio Ambiente y automáticamente me traspolé a aquella ocasión cuando también de una manera similar le quitaron la vida al ex alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. ¿Y qué ha pasado con ese caso? Bueno, todavía sigue en justicia. Yo creo que le dieron un plazo al Ministerio Público. Creo que para febrero se va a conocer el fondo de ese proceso. Pero debo decir algo. Orlando no era un simple funcionario, era una persona de mucho trato. No, y muy querido por mucha gente. Lo conocí de muy joven. Claro, una gran pérdida. Cuando apenas estudiábamos Derecho, él venía a Ocamaima siendo su papá presidente con un simple chofer. No andaba con esa parafernalia que andan los hijos de los presidentes. Él era muy humilde, muy simple. Era muy humilde y una persona muy tratable. Yo llegué unas cuantas veces al Ministerio de Medio Ambiente con un gran amigo, Juan Guillermo Franco, que es esposo de una tía de él, y lo traté muy de cerca. Una persona correcta, un gran ser humano, y bueno,
Fue muy lamentable. Es lamentable, pero también en junio hubo otro hecho muy lamentable. ¿No fue en el mismo mes también donde el abogado Guzmán. sí, ¿verdad? Fue en el mismo en esta en el ciudad de mes. Santiago. Ay, santísimo. El buen amigo Basilio Guzmán perdió la vida de una manera que todo el mundo se ha sorprendido, porque todavía la policía y el Ministerio Público no han dado ningún resultado. Que fue ultimado a tiros frente a su casa cuando él iba a entrar a la casa. Esos casos todavía están pendientes a la justicia, y sobre todo el de Basilio, que ha tenido un hermetismo porque no dicen dónde, nada, absolutamente nada, y yo no entiendo, porque donde él vive hay 70.000 cámaras, que, ¿verdad? Que pues cuando la policía quiere funcionar. Pero también en el mes de julio, también desconocidos mataron a la señora de 77 años que había regresado de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ese caso? Que ella llegó de Estados Unidos en la comunidad por Don Pedro en Santiago, identificada como Venecia Altagracia Polanco. Los familiares revelaron que Venecia estaba durmiendo cuando desconocidos entraron a su habitación y le quitaron la vida desstocada. ¿Se acuerdan de ese caso sangriento? Ese fue en Don Pedro, en la En carretera Don Pedro. Ajá, que se decía en un principio que fue por un nacional haitiano. Sí. Porque ahora todo pasa algo y es por un haitiano. Así es, lamentablemente. Eso es verdad. Y de igual manera, un hombre que mató a su mejor amigo de 4 disparos en Barahona. ¿Se acuerdan de ese caso también? O sea que podemos decir que el mes de junio fue un mes bastante sangriento y de salud mental, porque todo eso tiene que ver también con salud mental. ¿Verdad que sí? Vámonos con julio, Ariel. En julio, el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de viruela de mono en República Dominicana. Gracias a Dios fue algo que se controló, no se volvió a hablar más de este tema. Un paciente de 25 años de edad que llegó al país el 28 de junio desde Estados Unidos con los síntomas y fue ingresado en el Hospital Ramón de Lara. También está el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que anunció la noche del miércoles 6 de julio que solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, una licencia de su posición de servidor público. Recordamos que estuvo involucrado en unos escándalos, ahí su hijo básicamente, y por esta razón él le solicitó al presidente ¿verdad? Una licencia. ¿Y en qué está ese caso? Fue muy prudente, déjeme decirle, porque los hechos no son no familiares. Prudente, ¿no? Es que le tocaba. Los hechos no son personales, porque el hijo tiene una empresa. No, claro, es su hijo. No fue él. Si es él el constructor de la cárcel que está el amiguito. Sí, pero él dio una declaración en una entrevista diciendo que él también tenía... Él lo hizo. Cualquiera lo hace con un hijo. Si yo soy funcionario y tengo un hijo con problemas, yo lo renuncio. No, era lo obligatorio. Para enfrentar los problemas de la justicia, porque la empresa de su hijo. ¿Y en qué está ese caso? Eso está en los tribunales. ¿Todavía? Ese expediente es de lo que acompaña al amigo Jean Alain. Acuérdate que Jean Alain fue que hizo la cárcel, la Parra. Hablamos ahorita de Jean Alain. ¿Qué otro más? El ministro administrativo de la presidencia, algo que nos llenó de sorpresa a todos los dominicanos, recibió los títulos de los terrenos del Palacio Nacional, que no tenía títulos. Por fin. Luego de 75 años y poseer documentos oficiales. O sea, el Palacio Nacional de la República Dominicana no tenía. Para esos títulos, ¿cuánto? Eran como gente del medio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero nunca se habló de la transacción ni cuánto recibieron. Porque eso tiene que ser algo, eso es público. Sí. Habría que averiguar cuánto nos costó ese titulito al país. ¿Qué dinerito? Eso fue la época de Trujillo. Que se hizo la apropiación. Pero esa negociación que se hizo ahora, que yo estoy bien, estoy de acuerdo que tengamos los títulos, pero ¿cuánto nos costó al país? ¿Y a qué familia fue que se le dio? ¿Y cuánto se le dio? Hubo otro hecho en julio que queremos rescatarlo, y es que el día 22 David Ortiz fue exaltado. Ay, sí, claro. Y mencionamos a David, pero con él a todos los deportistas que durante todo el año han puesto el nombre de la República Dominicana en alto, la Reina del Caribe, etcétera. Creo que en este año
jugamos un papel importante. Excelente, nos fue en eso, nos fue muy bien. Vámonos para agosto. Agosto fue un mes, muchas informaciones de una manera alarmante, por decirlo así, porque fue el mes en el que varios mineros quedaron atrapados en el Cerro de Maimón. Sí. Inclusive el presidente de la República, Luis Abinader, se manejó muy bien hasta ahí. Maimón. El trabajo que se hizo hay que valorarlo, Sí, el trabajo muy que bien se hizo de se rescate manejó de estos mineros y que al final, pues, gracias a Dios, salieron con vida. También durante el mes de agosto fue cuando se encontró el cadáver de la odontóloga en la parte trasera de su vehículo, que llamó bastante la atención porque se decía, si alguien la ultimó, como ella era su vehículo, claro, o sea, quién lo iba conduciendo, si ella estaba en la parte trasera, que al final luego se dijo que podía haberse tratado de un suicidio. ¿Y en qué quedó ese caso? Así mismo. Sí, en el limbo. Al final creo que se le acusó a un mecánico que él estaba realizando algunos trabajos al vehículo de ella, supuestamente. Entonces, que le decían el venezolano, si no me equivoco, pero que era de nacionalidad dominicana. Y que todo indicaba eso. Su esposo fue interrogado durante muchas horas en la fiscalía en Santo Domingo por este hecho, porque también se pensaba que era algo quizás relacionado con esto, pero al final a quien se apresó fue al mecánico. Seguimos. A otros hechos relevantes de agosto fue el traslado del presidente de la República a Santiago para hacer un discurso desde la ciudad por primera vez, Día de la Restauración. Que cayó un aguacero, me acuerdo ese día. Y por supuesto también ese mismo día colapsó una parte de la pared, las carreras, del muro de la carrera, así mismo. Y otra cosa que ocurrió durante el mes de agosto, haciendo un recuento breve, fue el exdirector de la DNCD, acusado de quitarle la vida al comunicador Félix Albuquerque. ¿Fue en agosto eso? Sí, fue en agosto. Él se entregó a las autoridades, que a propósito, ya para finales del año 2022, el caso todavía continuaba en los tribunales. ¿Qué más pasó en agosto, para cerrar agosto entonces? Yo creo que eso fue básicamente lo más importante. Sí. Pues miren, vamos a hacer una conexión precisamente con otra gran mujer periodista de nuestro canal 25 y ha estado con nosotros desde el inicio del programa, Mayra Garrido. ¿Cómo estás, Mayra? Y por supuesto también para todos nuestros televidentes que se conectan con La Otra Mañana diariamente. Bien, y continuando con este recuento de todos los sucesos más destacados acontecidos en el país durante el año 2022, tenemos por ejemplo los cambios que se dieron en el tren gubernamental durante este año, los cuales fueron por ejemplo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presidente Luis Abinader designó a Orlando Jorge Mera, pero desafortunadamente el 6 de junio pasado fue asesinado a tiros en su despacho por un supuesto amigo. Tras la muerte de Jorge Mera, Luis Abinader nombró a Miguel Seara Jatón, a quien hasta el 7 de julio ostentaba el cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. También recordemos que en este mismo año, tras designar a la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del Gabinete Eléctrico, por consiguiente y en el mismo decreto establece la designación del doctor Daniel Rivera como presidente del Gabinete de Salud y quien actualmente es el ministro de Salud. También en ese mismo orden, el presidente Luis Abinader destituyó recientemente al ministro de Educación, Roberto Fulcar, nombrándolo como ministro sin cartera. Para ponerlos un poco más en contexto, la destitución de Fulcar se produce justo después de varios escándalos de supuesta sobrevaluación que fueran denunciados por medios de comunicación en los últimos meses. Y en sustitución de Fulcar fue colocado el licenciado Ángel Enrique Hernández Castillo, quien se desempeñaba en aquel entonces, de acuerdo al decreto 356-20, como asesor educativo del presidente de la República. También el mandatario realizó otros movimientos en el tren gubernamental, como directores de Migración, Intran, Bienes Nacionales y el Impostón. También cabe destacar que en gobiernos anteriores no se habían visto tantas renuncias como en el actual gobierno, presidido por el presidente Luis Abinader. Recordemos que recientemente quien fuera el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, el pasado 6 de julio solicitó al presidente de la República una licencia de su posición de servidor público debido a que uno de sus hijos
estaba siendo investigado por un caso que lleva el Ministerio Público. La licencia de Macarrulla fue aceptada por el presidente 2 días después y en su lugar fue designado Joel Santos como ministro interino de la presidencia, posteriormente designado como ministro de la presidencia. Bien, y estos solo fueron algunos de los cambios más destacados en el tren gubernamental durante el gobierno del presidente Luis Abinader. También la población se mantiene a la expectativa de que el próximo 27 de febrero ya se tiene como tradición que el Ejecutivo o el gobierno que esté en ese momento pues dé cambios o anuncie nuevos cambios en el tren gubernamental. Por lo pronto es todo lo que tengo que ofrecerle. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Mayra, excelente resumen, y con este resumen nos vamos a una pausa, pero regresamos con septiembre, octubre, noviembre y diciembre.